Ok, Shabbat Shalom a todos y buenas noches. Gracias por conectarse en esta noche que comienza, comenzamos con una porción de la Torá del libro de Levítico. Recuerden que la semana pasada estábamos celebrando la festividad de la Pascua y aunque no pudimos reunirnos, por lo menos yo espero que hayan podido celebrarlas en sus casas y también la festividad de panes sin levadura. Así que espero que hayan disfrutado su matzah. Aunque esta vez me sobró muchísimo, no sé por qué, pero tengo suficiente ahí para el resto del año. Y por si acaso, el trasfondo que tengo esta noche son las ruinas de la sinagoga en Capernaum. Son parte de las ruinas de la sinagoga en Capernaum, que si ustedes recuerdan que varias veces Yeshua fue a Capernaum, me parece que era Pedro que vivía ahí. Por lo tanto, cuando él visitaba a Capernaum, esta era la sinagoga al cual él iba. Lógico, es mucho más grande, lo que tengo es simplemente esta foto, parte de la arqueología que han encontrado, pero es mucho más grande y muchas de las piedras que se encuentran en esta sinagoga son originales. Es impresionante ir y ver el espacio que tenían. Y una cosa era que los asientos eran lógicos en piedra y en cemento. Así que si ustedes se quejan de estar sentados en las sillas de nosotros, imagínense estar sentados en piedras y en cemento durante todo un servicio de un Shabbat en la sinagoga. Así que esto es parte de la sinagoga de Capernaum. Y esta noche estaremos hablando sobre la porción de la Torah que se llama Shemini. Y Shemini lo que significa es octavo, el octavo día. Y se encuentra en Levíticos capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Y hay varias cosas interesantes sobre esta porción de la Torah. Y lo que voy a hacer es leer algunas partes de los párrafos de los capítulos de esta porción, porque estaba esta mañana cuando estaba haciendo mi devocional con el Sidur, una de las cosas que leí es que el pueblo de Israel, cuando estaban en alguna necesidad, la nación completa, una forma de traer restauración y renovación a la nación era públicamente leer la Torá. Así que leer la Torá públicamente es una de las cosas que trae restauración y renovación al pueblo. Por lo tanto, porque en las últimas ocasiones no he leído la porción como tal, sino que hemos entrado directamente a la enseñanza, pero quiero leer parte de los capítulos esta noche. Así que si usted tiene su Biblia, vaya por favor al capítulo 9 de Levítico, empezando en el primer verso. Dice, en el día octavo, Shemini, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación. Recuerden que aquí la palabra expiación o para el pecado, ofrenda para el pecado, realmente es una ofrenda de purificación. Así que un becerro para purificación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Hashem. Verso 3, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomar un macho cabrío para purificación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. O sea que se van a traer porciones, ofrendas de parte de Aarón y sus hijos, o sea, del sacerdocio y de parte del pueblo también. Verso 4, asimismo un buey y un carnero para ofrenda de paz o la shelamim, que inmoléis delante de Hashem y una ofrenda amasada con aceite, que es la minja, porque Hashem se aparecerá hoy a vosotros. Así que el propósito de traer esta ofrenda, tanto de parte del sacerdocio como del pueblo, es porque Dios viene a presentarse delante de ellos. Recuerden que en la semana anteriores, las porciones de la Torah, lo que estaba hablando era que ya estaba todo el tabernáculo, el Mishkan completo. Por 7 días estaban una ceremonia para inaugurar el sacerdocio. Y esos 7 días Moisés le estaba enseñando a los sacerdotes cómo hacer las ofrendas durante esos 7 días y cómo hacer las cosas del servicio que iban a oficiar por primera vez los sacerdotes en este octavo día. Así que este octavo día es para la inauguración
de los sacerdotes como en su oposición como sacerdotes dentro del Mishkan. Verso 5. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Hashem. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Hashem, hacerlo, y la gloria de Hashem os aparecerá, o sea, su presencia visible. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aquí la palabra reconciliación en el hebreo es kaper, de donde sacamos Yom Kippur. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación o el kaper por ellos como ha mandado Hashem. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación o de la purificación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Hashem lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel la quemó al fuego fuera del campamento. Verso 12. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, los quemó sobre el holocausto en el altar. Verso 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Recuerden que no es por el pecado, es purificación. Verso 16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda, o sea, la minja, y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana, que es el tamid, la ofrenda tamid, que son los dos corderos que siempre se ofrecen, uno por la mañana y uno por la tarde. Verso 18. Degolló también el buey y el carnero en ofrenda de shalom, o de paz, o el shelamim, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Hashem, como Hashem lo había mandado a Moisés. O sea, estas son las piezas de las ofrendas que le van a corresponder a Aarón y a sus hijos, como una forma de pago. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Hashem se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Hashem y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. O sea que Dios ordena algo que le corresponde a los sacerdotes y al pueblo. Una vez ellos cumplen con lo que Dios le había mandado hacer, entonces es que la gloria de Dios aparece y consume las ofrendas que están sobre el altar. Y este primer fuego que baja directamente de parte de Dios es el fuego que enciende el altar, el cual no se puede apagar. Pero ¿qué sucede? Capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Hashem fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Hashem y los quemó, y murieron delante de Hashem. De esto vamos a hablar más adelante. Lo que quiero es leer para entonces hablar respecto a todas estas cosas. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Hashem, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacar a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Que lo que quiere decir es que a pesar de que un fuego los mató, los consumió en el sentido de que les sacó el aire, les sacó la vida, no fue que los quemó, ellos no se quemaron porque ni siquiera su ropa se quemó, sino que la vida les fue
extraída de su cuerpo. Y Moisés pide que los primos de Nadab y Abiú los saquen fuera del campamento. Y Dios les dice que no, Aarón y los otros dos hermanos que quedan, que no salgan. Y Moisés les dice que no salgan al tabernáculo, ni que lamenten la muerte de sus hermanos, ni de su hijo, que el pueblo lamentará por ellos, pero que ellos no lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos están ungidos. Número 2, están acabando de inaugurarse, de iniciar su servicio como sacerdote. Por lo tanto, no se pueden desviar ni desenfocar de lo que están haciendo. Por lo tanto, ellos no podían en ese momento lamentar la muerte de Aarón, de sus hijos y los hermanos de los otros dos. Y verso 8 dice: y Hashem habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Aquí la palabra profano es común, entre lo santo y lo común, y entre lo inmundo y lo limpio. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Hashem les ha dicho por medio de Moisés. Por lo tanto, uno de los comentaristas piensan que los hijos de Aarón hicieron lo que hicieron porque quizás habían tomado más de lo que debieron, estaban un poco embriagados. Entonces Dios da la orden de que no solamente desde ese momento, sino que siempre ningún sacerdote, ningún ministro que entra a servir en la presencia de Dios puede venir intoxicado, embriagado. ¿Por qué? Porque no va a estar consciente de poder distinguir entre lo que es santo y lo común, y no va a poder tampoco enseñarle al pueblo como debe ser todos los estatutos y todas las cosas. Se tiene que tener toda su capacidad completamente enfocada en las cosas del Señor. Y luego suceden unas cosas. Moisés les habla de dónde tienen que comerse las ofrendas que le corresponden a los sacerdotes. Y luego sabemos que la parte de la ofrenda que era ofrecida por el pueblo se quemaron. O sea, que no debieron haberse quemado completa, porque el sacerdote tenía que haber comido de ellas, pero se queman. Entonces dice en el verso 16: y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Hashem. Ver que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Porque parte del proceso de las ofrendas que son hechas de nuevo, no por pecado, sino por purificación, parte del proceso para que esa ofrenda sea completa, le corresponde a los sacerdotes comer de ella. ¿Okay? Entonces aquí Moisés le está preguntando que por qué no lo hicieron. Verso 19: y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Hashem, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Hashem? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En otras palabras, ¿por qué Aarón dice esto? Recuerden por lo que le acaba de pasar: pierde a sus dos hijos, los dos hijos mayores. Y una de las cosas que se asume o que se sobreentiende es que cuando los sacerdotes ofician en el tabernáculo o en el templo, tienen que hacerlo con gozo y alegría. Y cuando participan de las ofrendas que se supone que ellos coman, que tienen que comerla dentro de un lugar santo, o sea, dentro de cerca del santuario, alrededor del santuario, también tienen que hacerlo con gozo y alegría. Entonces, Aarón lo que le está diciendo es: ¿cómo voy a comerme algo cuando estoy pasando por este dolor, por esta angustia? No sería justo yo comerme algo que está ofrendado de parte del pueblo, sintiéndome como me siento. O sea que estas cosas se deben hacer con alegría. Entonces Moisés entiende que Aarón tiene toda la razón en ese aspecto. Y luego el capítulo 11 tiene que ver con lo que se llaman las leyes de kashrut, las leyes de los alimentos kosher. Y
vamos a hablar de eso con más detalle más adelante, pero quiero leerle algunas partes. Capítulo 11 dice, habló Hashem a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablar a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. O sea, si tienen una de las dos características necesarias, si tiene una y no tiene la otra, no se puede comer. O sea, no se considera comida. Ejemplo, el camello porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. Y aquí está hablando de inmundicia ritual, impureza ritual. No se puede comer. Una, porque no es comida. Y número dos, porque traería impureza ritual. Verso 5. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. O sea que no solamente no comerlo, tampoco si el animal se encuentra, está muerto, tampoco puede tocarlo porque estas dos cosas traen impureza ritual. Si son de las aguas, de los mares, de los ríos, dice, solamente se pueden comer los que tienen aletas y escamas, ambas cosas, porque si no, si se come algo diferente a eso, es una abominación. También tocar sus cuerpos muertos. De las aves, básicamente, cualquier ave que sea de rapiña o que tenga garras no se puede comer. Entonces habla de insectos alados, pero lógico, no creo que alguno de nosotros estemos interesados en eso en estos momentos, pero sí hay algunos insectos que se pueden comer. Y en algunos países lo hacen todavía, pero en términos de kosher, algunos insectos que se pueden comer. Y el problema es que todas estas cosas van a causar impureza ritual. Vayan por favor al verso 43 del capítulo 11. Dice, no hagáis abominables vuestras personas, pero en el hebreo es vuestras almas. No hagáis abominables vuestras almas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, o sea, no te hagas impuro, ni seáis inmundo, de nuevo, no te hagáis impuro por ellos. Porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Hashem que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la Torá acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Así que vamos a ir al PowerPoint para tocar unos puntos importantes al respecto. Así que vamos a ver, denme un momentito. Necesito que me digan si ven denme un thumbs up si están viendo la lámina. ¿Las ven? Ok, gracias. Y titulé esta estudio, ¿comer o no comer? Esa es la pregunta. De nuevo, Shemini, Levíticos 9, verso 1, al capítulo 11, verso 47. Y la Haftara o la porción de los profetas se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 1.
al capítulo 7, verso 17, y la porción de las Escrituras Apostólicas, Hebreos 7, verso 1 al 19, pero nos vamos a concentrar en Levítico 9. Déjame. Y el capítulo 9 comienza diciendo, comienza diciendo que es el octavo día. Es importante entender que el octavo día, el 8, tiene que ver con lo eterno, con permanencia, con lo sobrenatural, con lo extraordinario, con lo infinito, con santidad. Recuerden que habían estado 7 días preparándose para llegar a este momento en el cual ellos pueden entonces ahora ejercer su sacerdocio. Primero habían ellos preparándose de una forma, inaugurándose por 7 días, haciendo todas las cosas que Dios le había pedido a Moisés que hiciera con su hermano y sus sobrinos, para entonces al llegar al octavo día, ¿qué sucede? Que se va a inaugurar el sacerdocio conjuntamente con el altar y con todas las cosas dentro del tabernáculo. Todo había sido ungido, todo había sido preparado, pero ahora es oficiarlo en el sentido de que hoy es el día que comienza a funcionar todo conforme a como Dios había pedido. Y Dios le pide que traigan ciertas ofrendas, korbanot, corbán. Recuerden que corbán significa acercarse, el poder acercarse a Dios. Y traen ofrendas de purificación, que como les dije, algunas Biblias dicen ofrendas por el pecado u ofrenda de expiación. Recuerden que el término adecuado es purificación. Además, ofrendas de holocaustos, que son las que se van a quemar completamente, y ofrendas de Shelamim, que son las que se van a compartir. Recuerden que la Shelamim, una parte se comparte con el Señor, una con el sacerdocio y el resto con el pueblo. ¿Y qué sucede? Cuando el pueblo y los sacerdotes hacen lo que Dios les pide, o sea que primero es un compromiso, es un trabajo entre la humanidad y Dios, un trabajo entre el sacerdocio, el pueblo y Dios, para entonces Dios manifestarse. Y lo que vemos es el Kavod Hashem, o la gloria de Dios, o la Shejinah de Dios, desciende, y al descender sale fuego y consume las ofrendas. Y recuerden que este entonces va a ser el primer fuego sobre el altar, el cual no se puede dejar apagar. Es el fuego que inicia. El fuego, recuerden que habíamos hablado hace poco de los 3 fuegos que habían sobre el altar y que había una esquinita, el que era más pequeño era el fuego que siempre se tenía que mantener encendido. ¿Por qué? Porque fue el fuego inicial que Dios mismo, con el cual Dios mismo encendió el altar del tabernáculo. ¿Y qué sucede? Que al consumir Dios esas ofrendas que está mostrando, el consumir muestra posesión, muestra aceptación, que es el dueño, que Dios es el dueño de ese Mishkan, de ese tabernáculo, de ese altar, que acepta el pacto del sacerdocio. Es un compartir y muestra también satisfacción de parte de Dios con todo lo que se había hecho. Así que al Dios consumir esas ofrendas, el pueblo está entendiendo que Dios ha aceptado lo que ellos han hecho hasta ese momento. Por lo tanto, tengan eso en mente para cuando hablemos luego de las leyes de Kashrut, lo que significa el consumir, el comer. Y en el capítulo 10, lamentablemente, vemos que sucede la muerte de Nadab y Abiú de parte de Hashem. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué es eso de fuego extraño? Fuego extraño es que no fue ordenado por Dios. Fue algo que ellos hicieron de su propia cuenta. No fue autorizado por Dios. Y bregaron o hicieron fuera de sus funciones y sus roles. O sea, actuaron fuera de sus funciones y roles. ¿Y qué podemos decir? Hay comentaristas que dicen que quizás fue que habían bebido mucho y por eso luego viene la orden de que no se pueden intoxicar. O puede ser
que no creo que haya sido con mala intención. Al contrario, recuerden que este es un momento glorioso para el pueblo de Israel. El Mishkan ha sido aceptado, todo lo que ellos han hecho hasta este momento ha sido aceptado, el sacerdocio ha sido aceptado y quizás ellos en la euforia del momento de ver que la gloria de Dios se manifiesta, de ver que Dios ha aceptado todo, quizás estaban tan llenos de entusiasmo que quisieron hacer algo para mostrarle a Dios su amor y su agradecimiento. ¿Y qué hacen ellos? Sacan fuego, incienso, y lógico, si es incienso significa que entraron al lugar santo. Y recuerden que hasta este momento el único que tenía esa autoridad para hacer eso, para hacer ir al altar de incienso, era Aarón, el sumo sacerdote. Y cuando Dios ordena que se haga. O sea, ¿qué pasó aquí? Rompieron protocolo. Y usted me va a decir quizás contra, pero contra sí. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque ellos tienen mayor santidad que nadie en todo el pueblo. Por encima de ellos, de Nadab y Abiú, está su papá, Aarón, que es el sumo sacerdote, que es el que más santidad tiene y el que mayor responsabilidad y mayor posición tiene dentro del pueblo de Israel. Pero el tener ese grado de mayor santidad, el sacerdote, el sacerdocio, significa que tienen una mayor posición y responsabilidad. Por lo tanto, las restricciones y los límites para con ellos son más. O sea, quizá una persona del pueblo común puede hacer cosas que no les es permitido al sumo sacerdote. Recuerden que en las porciones más adelante vamos a ver un ejemplo. ¿Qué restricción y límite tiene el sumo sacerdote? Que si se casa tiene que ser con una mujer virgen, mientras que los levitas y los otros sacerdotes que no son sumos sacerdotes se pueden casar con una viuda, se pueden casar, no necesariamente tiene que ser virgen, puede ser una mujer que haya sido ¿cómo es? Viuda, por ejemplo. O sea, que hay unas restricciones, limitaciones que no el resto, que el resto de los levitas, el resto del pueblo no tienen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la responsabilidad y grado de santidad que tiene el sacerdocio. ¿Qué sucede? Por desobedecer, por hacer algo que no fue ordenado por Dios, esa desobediencia incurre en lo que se llama ma'al. Ma'al es el término en hebreo que significa que hicieron algo directamente en contra de las cosas santas de Dios. Hacer algo en contra de las cosas santas de Dios, lo que Él ha establecido como parte de su santidad, como lo que Él ha establecido como parte de su espacio sagrado. ¿Por qué? Porque ellos como sacerdotes representan orden. Y si hacen algo fuera de orden, imagínense en el efecto que tienen para con el pueblo. Ellos tienen que ser bien cuidadosos con todo lo que hacen, sobre todo con el protocolo de santidad que Dios mismo ha establecido para el pueblo, para el Mishkan, para el tabernáculo, para el templo, o sea, todo con respecto a la santidad de Dios. Y luego recuerden que habían dicho, un mandamiento que Dios les da es que no pueden ministrar intoxicados, no pueden ministrar intoxicados, o sea, haber tomado bebidas alcohólicas en exceso. Y digo en exceso porque recuerden que muchas de las ofrendas requieren vino como parte de la ofrenda, así como se requiere el pan sin levadura. Por lo tanto, van a comer y van a tomar vino, pero aquí dice que no al extremo de que se intoxiquen. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener esa mente clara y enfocada en lo que están haciendo. ¿Para qué? Para poder hacer distinción entre lo que es santo y lo común, entre lo que es impuro y lo puro. ¿Por qué? Porque ellos son los que están mostrándole al pueblo, ellos son representantes de Dios y son representantes del pueblo. Por lo tanto, ellos son los que le enseñan. Y si ellos no hacen distinción, si ellos mismos no llevan el orden, si ellos mismos no llevan el protocolo, que entonces, ¿qué se va a esperar del pueblo? O sea, y tienen que estar bien para enseñar todos los estatutos. Y aquí la palabra es hukot en hebreo, hukot, que significa esos mandamientos que para nosotros no tienen lógica. ¿Qué? Cosas que no, para nosotros cuando el mandamiento es enseñado, no tiene lógica. Por ejemplo, las aguas de la vaca roja, la ceniza. ¿Cómo la ceniza de un animal va a ser una persona impura pura? ¿Cómo va a quitar la impureza ritual?
sea, son cosas que no entendemos, pero es un mandamiento y hay que hacerlo, lo entendamos o no lo entendamos, tenga o no tenga lógica para nosotros. Y en el verso 3 del capítulo 10 es bien importante, porque dice, y esta es una traducción que yo hice del hebreo, una traducción mía que yo hice del hebreo, perdonen si no está gramáticamente correcta, pero es básicamente lo que dice este verso. Dice, en acercarse, Karav, recuerden Karav, de donde sacamos Corbán, en acercarse Karav a mí, o sea, a Dios, me santificaré, seré Kadosh. Y al frente, Panav, o sea, como decir, al frente en la cara misma del pueblo, y al frente, Panav, de todo el pueblo, me glorificaré. La palabra kavod, me glorificaré. Que lo que yo entiendo quiere decir lo siguiente. Si nos acercamos en la forma prescrita, en la forma que Dios ha dicho que nos debemos acercar, afirmamos su santidad y públicamente su gloria, que no es otra cosa que su honor. En otras palabras, es el protocolo de honor y vergüenza. O sea que cuando uno hace las cosas conforme a como Dios ha pedido, sobre todo respecto a las ofrendas, sobre todo el servicio del Mishkan y del templo. Recuerden que estamos en un espacio sagrado, en un lugar sagrado ante un Dios sumamente santo. Por lo tanto, si hacemos las cosas para acercarnos a Él, como Él pide, como Él ha prescrito, afirmamos su santidad, o sea, estamos en hacer en obediencia a lo que Él nos ha pedido, le estamos confirmando y afirmando que Dios es santo. Y cuando se hace así en público, aún más. ¿Por qué? Porque públicamente, recuerden que públicamente es que se reconoce honor o vergüenza. Por lo tanto, si uno hace las cosas como Dios pide, afirmamos su santidad y lo honramos a Él. Delante de todo le estamos dando honor y no vergüenza. Que en este caso lo que pasó con Nadab y Abiú trajo vergüenza a Dios. ¿Por qué? Porque salieron fuera del protocolo, hicieron algo que Dios no les mandó a hacer. Tomaron un rol y una función que no les correspondía a ellos, que era el rol y la función de su padre, del sumo sacerdote. Y ahora con respecto a las leyes de Kashrut. Kashrut significa las leyes que tienen que ver con alimentos kosher. Y recuerden que alimentos kosher consiste de dos cosas. Primero que nada, el alimento que sí se puede comer o la carne que sí se puede comer y la forma en que se mata ese animalito. O sea, hay una forma. Recuerden que la Torá te da el mandamiento, pero no te lo explica. Sin embargo, en el tiempo, las veces que Moisés estuvo en el monte, las veces que Moisés subió al monte Sinaí, que Dios estuvo hablando con él, entre lo que no estaba escrito, Dios le dio las explicaciones de todos los mandamientos, que es lo que en un momento dado se llamó la Torah oral. Y debido a que el pueblo de Israel fue disperso, fue disperso tantas veces y bajo dominio de imperios, diferentes imperios tantas veces, llegó el momento en que esa Torah oral, esas instrucciones de cómo hacer el mandamiento, tuvieron que entonces ser escritas para que no se olvidaran. ¿Por qué? Porque recuerden que la Torah oral era lo que se pasaba de generación en generación oralmente, de padre a hijo, de hijo a hijo y así sucesivamente. Una vez comenzaron a ser dispersos por miedo a que estas instrucciones se olvidaran, entonces fueron escritas y eso es lo que se llama la Mishnah. La Mishnah es la Torah oral, lo que Dios le explicó a Moisés con respecto a cómo hacer los mandamientos. La Torah nos da el mandamiento, pero no lo explica. Estaba explicado en la Torah oral, que luego fue escrita para que no se olvidara, y es lo que se llama la Mishnah. Entonces, tenemos que tener claro lo que Dios llama comida. Lo que Dios llama comida es lo único en términos de carne que podemos comer.
Comida es lo que se puede comer y consiste en animales que tengan pezuña hendida y que rumia. En otras palabras, vienen siendo los animales domésticos, como los animales vacunos, la vaca, el toro, el buey, las ovejas, las cabras. Estos animales cumplen con las dos características que Dios pide que tengan para poderse comer: pezuña hendida y rumia. Rumia lo que significa es que tiene un sistema digestivo en el cual la comida pasa por, a veces tiene 2 o 3 estómagos y pasa de estómago a estómago, entonces vuelve y lo regurgita, entonces vuelve y lo mastica y así sucesivamente. O sea que pasa por un proceso digestivo varias veces. ¿Okay? Así que pezuña hendida y rumia, ambas características a la vez. Porque si no, si tiene una y no tiene la otra, se considera un animal tamé. Tamé es lo que se traduce como impuro o no limpio. O sea, lo que no es comida es tamé, que significa que es impuro, que no es limpio, e impuro y no limpio con respecto a los ritos, impureza ritual, impureza ritual. ¿Okay? No es que el animal de por sí mismo, o sea, solamente es impuro o no limpio con respecto a los ritos del templo, los ritos del Mishkan, del tabernáculo, con respecto a los ritos asociados como acercarse a Dios. ¿Ok? No es que el animal de por sí tenga esa impureza, sino en términos de, la referencia es el servicio a Dios en su casa. Por lo tanto, si son tamé, o sea que le falta una u otra de las características necesarias para que sea comida, para que sea limpio, para que sea un animal puro, tamé lo que no es comida, es impuro, no limpio, no se pueden comer, no se puede tocar su cuerpo muerto. Ejemplo, un camello, un conejo y un cerdo no es comida. Para nosotros no es comida. No es algo que podemos ni debemos comer. Nos hace impuro, no limpios delante de la presencia de Dios, sobre todo con respecto a los ritos. Y vamos a ver un poquito eso más adelante. Voy a hablar más de eso. Si son del mar, criaturas del mar, solamente se puede comer si tiene aletas y escamas. Aletas y escamas. Por ejemplo, el salmón tiene aletas y tiene escamas, se puede comer. Pasa que los nombres de los peces en diferentes países es diferente, por lo tanto, quizá el más común es el salmón. Vamos a usar el salmón. Aletas y escamas. Ejemplo, el tiburón no se come porque el tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. Recuerden que tiene que tener ambas características para que sea un animal que Dios dice se puede comer. Con respecto a las aves, no se come. No se puede comer si tiene garras o es un animal, es un ave de rapiña. ¿Por qué? Si es de rapiña, come cosas muertas. Si tiene garras, significa que mata lo que va a consumir, lo mata primero, entonces luego se lo come. O sea, no, aves no, que no tengan garras ni que no sean aves de rapiña. Se puede comer gallinas, se puede comer patos, se puede comer turkey, pavo, se puede comer codornices, se pueden cositas así, pero no son animales que matan otro, o sea, no son aves que matan otro animalito para comer. Solamente comen grano, comen maíz, comen gusanito, cosas así, pero no es que matan un otro animal, que no tienen garras para matar, no son animales, aves de rapiña. Los animales no domésticos no se comen. Por ejemplo, animales salvajes, leones, tigres, el perro, el gato, esas cosas no se comen. O si son animales de rapiña, o sea, que matan para vivir, matan otro animal para sobrevivir. Esos no se comen. Aquí incluye los reptiles. Si puse aquí iguana,
porque hay la mala costumbre ahora en Puerto Rico que todas esas iguanas grandotas que se han multiplicado en la isla, las matan y se las comen. No se pueden comer. Patas de rana no se comen. Culebras no se comen. Murciélagos no se comen. Ya ustedes ven lo que está pasando alrededor del mundo entero, porque un grupo de personas en la China comen murciélagos y los murciélagos estaban llenos del virus y se siguió pasando por ahí. Esas cosas no se comen. Es más, dentro de dentro de dentro de las leyes que Dios le dio a Noé, hay leyes universales que son para todas las naciones. ¿Okay? Son para todas las naciones, crean en Dios o no crean en Él, sigan la Torah o no sigan la Torah. Hay unas leyes, instrucciones para todas las naciones. Y la China, siendo un país comunista, no creen ni en la, ni en la luz eléctrica. Pero ya ustedes ven lo que está pasando. Esa gente, no todos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría, cualquier cosa que se mueva se lo comen. Y eso trae y no tan solo que se lo coman, se los comen muchas veces vivos. Así que todas estas cosas, el ir en contra de lo que Dios ha pedido, miren todo lo que sucede con el virus nada más del coronavirus, estamos viendo el horror tan grande por no hacer conforme a lo que Dios pide, comer cosas que no son comida. Y esta prohibición es ¿para qué? Para evitar impureza ritual. En el verso 43 del capítulo 11 de Levítico, entre las cosas que dice, ¿por qué no comer estas cosas que él llama que no es comida o estas cosas que él dice que son impuras? Dice, para que no hagáis vuestras almas abominables a Dios. No hagas tu alma abominable a Dios porque es algo detestable, algo que él rechaza. ¿Okay? Porque, y vamos a hablar más de eso. Estas cosas, si se comen, cuando Dios dice que no se coman, crean una barrera para acercarse a Dios y afecta el cuerpo y el alma. No solamente el cuerpo, afecta el cuerpo y el alma. Por lo tanto, dice, no hagáis vuestras almas abominables ni impuras o impuros, no se hagas impuros. Es interesante y lamentablemente solamente se ve en el hebreo, que usa 2 veces impuro, el término impuro, aunque lo traducen diferente al español, usan dos términos diferentes. Dice, voy a buscarlo aquí, para que no os contamine y pues no se hagas inmundo, para que no te contamines ni te hagas inmundo. Pero en el hebreo es la misma palabra de impureza. De impureza lo dice 2 veces. Lo único que una de las palabras impuro tiene una aleph, la letra aleph escrita. Y esta hace referencia a impureza ritual. O sea, no te hagas impuro ritualmente. Pero el otro impuro que está escrito en el hebreo no tiene la letra aleph, que lo que significa es que esta impureza te hace embotado, o sea, te hace embotado, torpe, inepto, tardo y estúpido. Hello. 2 veces impureza, una con respecto a ritos y el otro con respecto a ti como persona, como individuo. Si tú comes estas cosas que Dios te ha dicho no comas, trae embotamiento, torpeza, te hace inepto, tardo e estúpido. Y vamos a ver con respecto a qué. ¿Y qué sucede al no tener la letra Aleph? Recuerden que la letra Aleph representa a Hashem. El Aleph representa a Elohim. Elohim comienza con la letra Aleph, el nombre Elohim. Aleph siempre es una representación de Hashem, porque el Aleph, en términos simbólicos, es el buey, que lo que representa es fuerza, poder. O sea, está hablando aquí de la fuerza, el poder, de la soberanía de Dios. Por lo tanto, la Aleph representa a Hashem. Y si te está haciendo impuro con este término, sin la Aleph, esto es lo que causa al ser humano. Y aquí tenemos nuestro puerquito, lo más lindo, son cute. Yo lo encuentro bello, sobre todo si los bebecitos.
Y aquí muestra que tienen la pezuñas hendidas. ¿Okay? Así que, por más lindo que sea, no se come porque no es comida. El cerdo no es comida. Y puse el cerdo porque es el animal que más controversia tiene con respecto al dejar de comerlo. Las personas no quieren dejar de comer, sobre todo nosotros de la cultura latinoamericana o la cultura hispana. Por ejemplo, en Puerto Rico el cerdo se come día y noche y para las fiestas y ocasiones es lo más que se come. El cerdo es la carne que más se come, por lo menos yo sé, dentro de Latinoamérica, dentro de los hispanos, ¿no? Así que aquí tenemos nuestro cerdito. Y el cerdo tiene pezuña hendida, que lo que significa es que sus deditos están partidos. Estas son las partes de lo que formaría las uñas. Está dividido en dos. Realmente tiene 4 dedos. 1, 2, 3, 4, pero solamente se para en estos dos. ¿Y qué sucede? Que tiene pezuña hendida. Perdón. Tiene pezuña hendida. Tiene pezuña hendida, pero no rumia. O sea, el sistema digestivo no es como el sistema digestivo de la vaca o de la oveja o del cabro. Tiene pezuña hendida, pero no rumia, o sea que no cumple con las dos requisiciones, las dos características que Dios pide que tenga para que sea comida, para que se pueda comer. Y vamos a darle unos datos con respecto a cerdito, al cerdo, ay caramba, perdonen. Con respecto al cerdo. El cerdo es un animal que come cualquier cosa, incluyendo basura y animales muertos. El cerdo se come lo que usted le ponga. Y lo peor, el problema más grande con respecto al cerdo es que es un animal que no suda, no tiene glándulas para sudar. Por lo tanto, su piel no suda. ¿Qué significa eso? Que retiene toxinas y parásitos al no poder sudar, porque parte del proceso de sudar es eliminar contaminaciones, es eliminar, sí, eso mismo, contaminaciones, eliminar impurezas que caen sobre la piel. Por ejemplo, para nosotros que sudamos, al sudar eliminamos impurezas, eliminamos toxinas que el cuerpo produce, eliminamos una serie de cosas. Y otros animales también que sudan, por ejemplo el caballo suda, pero el cerdo no suda, por lo tanto retiene toxinas y parásitos. La forma en que es matado el cerdo, sobre todo aquí en Estados Unidos, son matanzas abusivas. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un video de cómo es la cosa más horrenda. La cosa, no tan solo a los cerdos, sino a todos los animales que no son matados por el método kosher. Aquí en Estados Unidos y quizás también en otros países, son formas abusivas que lo que hace por no ser kosher, lo que hace es causarle dolor y terror a ese animalito. Y el cerdo, si no suda y está siendo abusivamente abusado para matarlo, todas esas hormonas de terror, de dolor, de angustia, no tienen por dónde salir. Se impregnan y se meten dentro de la carne del animal y no salen. Entonces todo eso se acumula en la carne del animalito. Y lamentablemente, aún cocinarlo en temperaturas altas no destruye muchos parásitos encapsulados. Hay parásitos que forman una cápsula para que, como forma de sobrevivencia, para protección. Y estas cápsulas a veces son microscópicas. Se incrustan en el músculo del animal, en la carne del cerdo y también de otros animales, pero sobre todo el cerdo. Quiero enfocarme más en el cerdo. ¿Qué sucede? Que aunque usted lo ponga al horno, usted lo ponga a la varita, usted lo ponga al grill, usted lo ponga donde lo ponga, ese calor no mantiene esa cápsula intacta, no sucede nada. Sin embargo, cuando una persona se come un pedazo de cerdo que tenga parásitos encapsulados, cuando lo ingiere y esa carne llega al estómago, el estómago tiene unos ácidos gástricos que si usted toma de ese ácido gástrico que tiene su estómago
y lo pone sobre un pedazo de metal, le hace un hueco, se come el metal. Así de fuerte es ese ácido. Pero debido a que Dios hizo una mucosa tan increíble en el estómago no le pasa nada. ¿Okay? Y lógico, cuando hay enfermedades, que esa mucosa se daña, entonces donde vienen las úlceras, donde vienen las gastritis, donde vienen una serie de cosas. Pero lo que quiero decir es que esos ácidos gástricos del estómago rompen esa cápsula de esos parásitos. ¿Y dónde tú crees que esos parásitos van a ir? Hello, no matan el parásito, pero rompen la cápsula y esos parásitos inmediatamente se meten por la mucosa del estómago y de ahí siguen y se meten a través de las arterias, de las venas y del tejido y se va regando por todo el cuerpo humano. Y no sé por qué uno de los sitios que más le fascina llegar a estos parásitos del cerdo es al cerebro. Hello, al cerebro y los pulmones de las personas. Y lógico, también se pasan al sistema de intestinos también. Anyway, ¿qué sucede? Que además de ese detallito con respecto del cerdo, el cerdo es la carne que más alto nivel de grasas saturadas tiene. Grasas saturadas. Lógico, hay grasas saturadas buenas y hay grasas saturadas malas. Grasas saturadas buenas, por ejemplo, el aguacate, el coco, pero saturada mala, el cerdo es campeón en eso. Tiene el nivel más alto de grasas saturadas. ¿Qué sucede? Que estas grasas saturadas causan enfermedades, diabetes, alto colesterol, problemas cardíacos. Es la peor grasa. Y una persona que es diabética, una persona que hipertensa, una persona que tiene problemas cardíacos, come cerdo, básicamente se está matando, está disminuyendo los años de vida que quizá tenía. Y aquí tengo una para mostrarle que no todos los alimentos se digieren a la misma velocidad. Y aunque no está en español, pero por ejemplo, la yema del huevo, lo amarillito, una persona se come la yema del huevo, el tiempo para digerir aproximadamente 30 minutos. Si se come el huevo completo, se la clara y la yema, 45 minutos. Pescado bajo en grasa, por ejemplo, como en Puerto Rico dicen bacalao, no sé cómo le dicen en otros sitios, está la tilapia y algunos otros peces. Si son bajos en grasa, 30 minutos. Un pez que tenga más grasa, por ejemplo, el salmón, y el salmón, la grasa del salmón es buena, ayuda al cuerpo. Uno tarda de 45 a 60 minutos en digerirlo. En un pollo, pedazo de pollo sin la piel, de hora y media a 2 horas. Pavo sin la piel, de 2 a 2 horas y cuarto. Carne de res o carne de cordero, de 3 a 4 horas. Sin embargo, el cerdo es la carne que más tarda en digerirse en el cuerpo. Y esto es importante que lo entiendan. De 4 horas y media a 5 horas, un pedacito de cerdo que una persona se coma tarda en digerirse. ¿Y qué es la digestión? La digestión es el proceso por el cual el cuerpo humano transforma alimentos en una forma que pueden ser utilizados, absorbidos y sirvan de nutrientes y de energía para el cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo, si usted se come un pedazo de bistec, o sea, un pedazo de carne de res, para que los nutrientes de esa carne, las proteínas y la grasa y otras cosas sirvan para el cuerpo, usted no puede, o sea, si usted se abre una vena, usted no va a ver un pedazo de carne ahí. O sea, tiene que ser transformado en partículas pequeñas, microscópicas, que puedan pasar a través de las membranas de las células que pueden pasar a través de las membranas de los vasos sanguíneos, para que entonces eso sea transportado a todos los órganos del cuerpo y funcione. Si no, no. Así que es un proceso en el cual lo que uno se come es digerido, es hecho en partículas que el cuerpo pueda usar como nutriente y como parte de energía. Y aquí lo que quiero mostrarle es el sistema digestivo, más o menos, para dejarle entender. Recuerden que todo lo que uno se come tiene
Carbohidratos, proteínas, grasas y fibra. Algunas cosas más que en otras. Por ejemplo, si usted se come una dona, ahí no hay nada bueno. Ahí todo es grasa y carbohidrato. Ahí no hay nada de proteína ni de fibra. Es azúcar pura, básicamente. Y eso no... Digo, de vez en cuando que uno se coma una donita está bien. Pero si eso es lo que usted desayuna, almuerza y come todos los días y no come nada más, pues usted se está buscando la muerte bien rapidita. Así que carbohidratos, proteínas, grasas y fibra. Entonces, Dios ha hecho un sistema digestivo tan y tan y tan maravilloso y tan bien, que increíble que todo lo que pasa a través de nuestro sistema digestivo transforma estos carbohidratos, proteínas, grasas y fibra en una forma que nos podemos utilizarla. Comenzamos, aunque aquí no está puesto, pero realmente los ojos y el olfato son parte del sistema digestivo, porque usted ve algo que le gusta, o saborea algo, huele algo, ya usted se lo está saboreando básicamente. Y eso ayuda para que uno desee comer y coma. Comenzamos con la boca, donde hay digestión mecánica y química. O sea que en la boca los dientes, la lengua tienen que ver con el masticar, ir rompiendo eso que nos comemos en pedazos más pequeños. Y lógico, personas que comen muy rápido, aquí están eliminando una parte de la digestión bien importante, porque en la saliva hay enzimas, hay unos ingredientes químicos que ayudan a empezar a romper esos carbohidratos y grasas, compensar a romperlos en forma más pequeña. Por ejemplo, una persona que se traga un pedazo de carne de res, sin masticarlo, ese va a durar aún más tiempo en que se digiera. Una persona que mastica con calma, le está dando tiempo a que la saliva, las enzimas, por ejemplo, la amilasa y lipasa que están en la saliva, ya están comenzando a romper esos alimentos para que el cuerpo pueda utilizarlo. Y esos alimentos bajan por el esófago, que es una tubería que nosotros tenemos aquí, dando tiempo a que según bajando, entren al estómago. Y en el estómago también tenemos digestión mecánica y química. Recuerden que esto tiene hidrato de cloruro, que es un ácido bien fuerte, sin embargo en el estómago no hace daño porque por la mucosa que tiene. Y aquí el estómago por dentro es bien arrugado y eso lo que ayuda es a darle tiempo a que el alimento pase poquito a poco y darle tiempo a poderlo digerir. Entonces tenemos hormonas y enzimas que provienen del hígado, de la vesícula biliar. También tenemos algunas hormonas que provienen del intestino delgado y eso influye en la digestión mecánica y química y ayuda a la absorción de algunas sustancias. ¿Okay? Personas que, por ejemplo, se le hacen cirugía donde cortan partes del estómago, pues entonces requieren unos suplementos adicionales porque ya esa parte del estómago no está disponible para absorber sustancias importantes para el cuerpo. Y una vez pasa del intestino delgado, entonces entra a lo que se llama el intestino grueso. Ahora, en el intestino delgado es importante, bien importante, porque ocurre mucha digestión química. Aquí hay la absorción mayor de todos los nutrientes, donde más se absorbe, porque ya a este nivel, aquí la comida es casi es como un puré, ya es más líquida que sólida. Y según va transitando, por eso los intestinos, tanto el delgado como el grueso, miden muchos pies o muchos metros, porque para darle tiempo a que el alimento se pueda absorber las sustancias necesarias. Y esas sustancias, según se van absorbiendo, pasan al sistema vascular y de ahí pasa a los demás órganos del cuerpo. ¿Qué sucede? Que una vez entra en el intestino grueso ocurre la absorción de vitaminas y agua. Y puse una estrellita aquí por lo siguiente, porque mientras más tiempo pasa en el sistema digestivo, o sea, mientras más tiempo el alimento pasa en el sistema digestivo, más tiempo para absorción de toxinas y parásitos. Y pongo aquí esta estrellita para dejarles saber que en el intestino grueso, que es donde se va a acumular el desecho, se va a acumular lo que el cuerpo no va a usar. De todo lo que uno se come, no todo se usa. Hay cosas que según el cuerpo saca los nutrientes, saca lo que es necesario, las vitaminas, minerales y así los aminoácidos y cosas así.
Entonces lo que no va a usar se convierte en desecho, en excremento. Entonces ese excremento va pasando hasta que pasa aquí al ano, al recto y al ano. Entonces sucede el proceso de defecación. ¿Qué sucede? Como en el intestino grueso, donde más se absorbe el agua, si usted no toma agua, si usted no come fibra, este desecho aquí se va impactando de tal manera que no deja de moverse. O sea, en vez de pasar el tránsito normal de que sube y baja y es eliminado, se impacta. ¿Qué sucede? Eso es lo que causa estreñimiento. ¿Y qué pasa con esas cosas? Que esto es alimento, no es alimento, ya es un desecho. Ya aquí hay toxinas, quizá hay hasta parásitos que el cuerpo los rechazó y se van eliminando. Pero si usted no toma suficiente agua para ayudar a que esto siga transitando, porque este es el lugar donde se absorbe el agua, por lo tanto usted tiene que tomar agua más de lo que es absorbido. Si usted no está tomando agua, usted va a padecer de estreñimiento, usted va a padecer de hemorroides, usted va a padecer de diverticulosis, usted va a padecer de pólipos. Y el problema de eso es que personas que no van al baño, que no hacen defecación diario, esto que está aquí, este desecho, se impacta y va irritando la mucosa del intestino grueso. Y ese impacto, si aquí lo que quedan son toxinas o hay algún parásito que sobrevivió, ha llegado hasta aquí, dando tiempo a que eso entonces entre al torrente sanguíneo y se disperse por todo el cuerpo, esas toxinas. Y esa irritación de esa impactación, de ese excremento, de ese desecho que no se mueve, va irritando ese intestino y ahí es donde vienen los pólipos, y esos pólipos con el tiempo, si no son removidos o siguen siendo irritados, se convierten en cáncer. Así que es importante el agua, es importante tener un sistema digestivo, que lo que usted se coma, usted asegúrese de que usted coma también salga por el otro lado lo que no es necesario, porque si no, la acumulación, sobre todo si está comiendo cerdo, las toxinas de ese cerdo, los parásitos que pueda tener esa carne, le está dando tiempo a que sean absorbidas. Le está dando tiempo a que usted se enferme. Le está dando tiempo a que le cause una serie de enfermedades que se pudieron haber evitado si usted hace lo que tiene que hacer. Si come lo que Dios dice que se come. Por eso yo digo, pregunto, ¿comer o no comer? Esa es la pregunta. Recuerden lo que habíamos dicho de consumir, que cuando Dios consumió las ofrendas, estaba mostrando que posesión, aceptación, que es dueño, de aceptar un pacto, un compartir, que muestra satisfacción. Pues de igual manera cuando uno come. Ahora, si comes algo prohibido, porque no es comida, recuerden que lo que Dios ha prohibido no es comida. Si usted se come algo prohibido porque no es comida, intencionalmente sabiendo que Dios dijo no lo coma, usted está cometiendo lo que se llama iniquidad. En hebreo es abón, pero usted está cometiendo iniquidad. Estás desafiando el mandamiento y declarando que eres tu propio dueño, que Dios no tiene soberanía sobre ti, que Dios no es tu amo, que Dios no es tu Señor. Si tú has confesado que Yeshua es tu Señor y sigues comiendo lo que sabes que no debes comer, le estás dando una bofetada al Señor básicamente. Le estás, ¿qué dueño ni qué dueño? Estás declarando que tú eres tu propio dueño, mas hace tu alma abominable. Le causas torpeza, embotamiento, ineptitud y estupidez. ¿Para con qué? Para con la palabra de Dios. Limitas tu crecimiento y disminuyes tu santidad. Créanlo o no, lo que uno come sí afecta nuestro ser completo, no tan solo en lo físico, sino también en lo espiritual. O sea, los comentaristas, ellos relacionan que cuando una persona come algo prohibido, por ejemplo, cerdo, si usted sabe que no se debe comer, usted como quiera, ay, pero que un pedacito de pizza con pepperoni, eso no va a matar a nadie. Hello, no te mata en el momento, pero está causando tu alma que sea abominable ante la presencia de Dios. Está causando que tú no te entre la palabra de Dios, de que por más que la lea, la estudie, o quizás te quita el interés de estudiar la palabra,
te causa a tu alma, estás limitando tu crecimiento espiritual y estás disminuyendo tu santidad. Recuerden que todas estas cosas en el libro Levítico es con respecto a nuestra santidad, el caminar en santidad con Él, porque Él es santo. Por lo tanto, si se come algo que Dios ha prohibido porque no es comida, estás desafiando el mandamiento, eso es rebelión, te estás declarando tu propio dueño, estás haciendo tu alma abominable a Dios, no tan solo en lo ritual, sino que Él está viendo tu rebeldía, tu transgresión. Y ese tipo de alimento que no es alimento, ese tipo de carne que comes que no debieras comer, va a causarle a tu alma tropiezo. Te va a limitar tu crecimiento espiritual y va a disminuir tu santidad. Recuerda, te conviertes en lo que comes. Te conviertes en lo que comes. Y porque sé que en algún momento alguien me va a preguntar con respecto a Pedro y lo que pasó en el libro de Hechos, desde ahora les dejo saber que Hechos capítulo 10 no tiene nada que ver con comida. Absolutamente nada. Léanse el capítulo completo, capítulo 10 de Hechos, e incluya el capítulo 15 para que usted entienda de qué está hablando Dios con Pedro cuando le enseña los animales inmundos o no limpios, se los presenta en una visión a Pedro. Léanlo completo, no saquen un verso y hagan una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque están haciendo a Dios mentiroso. Si usted dice que se puede comer lo que usted quiera, lo bendice y para adentro. No, porque Dios no cambia ni cambia sus mandamientos. Por lo tanto, léanse bien el capítulo 10 del libro de Hechos, que no tiene nada que ver con comida. Léanlo completo y conjuntamente el capítulo 15 de Hechos, porque sigue hablando de lo mismo. No hagan a Dios mentiroso. Porque todo esto tiene que ver con santidad. Si nosotros decimos que somos el templo del Espíritu Santo, hello, un templo representa santidad, espacio sagrado. En el verso 44, capítulo 11, Dios dice, porque yo soy Hashem, vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no haréis impuras, abominable vuestras almas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Hashem que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Él nos sacó de Egipto para ser nuestro Dios, nuestro Rey soberano. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y parte de esa santidad tiene que ver con lo que uno come. Recuerden que lo que uno come es lo que Dios dice que es comida. Si uno no hace caso a lo que Él nos ha dicho, repasen de nuevo lo que yo acabo de decir, porque se está haciendo, usted mismo se está haciendo un daño grande y una afrenta al Creador de los cielos, la tierra y los mares. Santidad nos da distinción. Santidad nos hace diferente. Santidad nos hace único y la santidad trae orden a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son el reino de Dios. El reino de Dios es diferente a los demás reinos. Y para ser diferente tenemos que mostrar una diferencia porque nuestro Dios, nuestro Rey, es diferente. Así que vamos a tomar entonces un tiempo para preguntas. Aquí tengo al señor Frank. Déjeme bajar su manita. Señor Frank, ¿usted tiene una pregunta?